Muy buenas noches con todos. Soy el profesor Pedro Aborto Chumpitaz, del área de matemática. Vamos a hacer las clases de manera remota, desde sus casas, yo en mi casa, pero igual ya sabe que siempre estamos pendientes del aprendizaje de ustedes. Un saludo muy especial y espero que sea productivo todas estas clases. Un saludo también a los padres de familia que siempre están al pendiente apoyando a sus hijos. Les hago presente que en las clases, los temas que voy a desarrollar en estas clases, estoy tomando como referencia el libro de Resolvamos Problemas que nos ha entregado el Ministerio para este 2020. Tema por tema lo vamos a ir trabajando hasta que ya volvamos toda la normalidad. Bien, entonces vamos a empezar. Como primer tema, vamos a ver nosotros el tema de la media aritmética. La media aritmética. Y este tema en realidad ya lo hemos trabajado el año pasado y también quizás cuando han estado en la primaria han trabajado el tema de la media aritmética, pero que también se le conoce con otro nombre. Quizás ustedes recordarán, la media aritmética también se le conoce con el nombre de promedio, más conocida inclusive con el nombre de promedio. Si nosotros queremos saber qué cosa es la media aritmética, entonces recuerden que la media aritmética es un valor representativo. ¿De quién? De un conjunto de valores. Es decir, un dato que va a representar a los demás. Por ejemplo, quizás ustedes, lo más común, lo más frecuente es que siempre están al pendiente de sus promedios. Siempre están preguntando a su profesor, ¿cómo está mi promedio? ¿Cómo voy? ¿Habré aprobado o no habré aprobado? E inclusive hay algunos que ya saben sacar solos sus promedios, ¿no? Solamente preguntan las notas parciales y ya con eso ya son capaces de hallar su promedio. Ahora yo les digo lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se sacaba o cómo se calculaba ese promedio? Entonces recuerden ustedes que para calcular el promedio, miren aquí ustedes vamos a utilizar esta simbología, la X barra, que significa la media aritmética o promedio. Para hallar ese dato representativo, ese promedio, tienes que sumar todos los datos que quieres promediar, los tienes que sumar. Y luego obviamente que lo tienes que dividir entre la cantidad de datos que estás promediando, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero sumar 10 números, 10 datos, los tengo que dividir entre 10, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos con un ejemplo, a ver, breve nada más. Dice, un vendedor de celulares anotó el número de equipos que vendía durante una semana. ¿Cuál fue el promedio de venta semanal? Claro, siempre es bueno, ¿no? Los negociantes están pendientes de si hay venta, no hay venta, y todo eso se basa no a la venta diaria, sino quizás mensualmente, semanalmente, anualmente, ¿no? Dependiendo del tamaño de la empresa. Aquí en esta tabla ustedes pueden apreciar, dice días, aquí están los 7 días de la semana, y acá dice número de celulares vendidos. Entonces ya ustedes se habrán dado cuenta que el día lunes se ha vendido 8 celulares, el día martes 9, el miércoles ha vendido 10, el jueves ha vendido 11, el viernes vendió 16, el sábado 17, pero el domingo vendió 6. Entonces, él quiere saber, pues, ¿no? ¿Cómo le fue la venta de la semana? Un dato representativo. Bien, entonces veamos aquí en la parte de abajo, veamos que la media aritmética para calcularla debemos de sumar la venta de toda la semana, ¿no? En este caso ha sumado 8 más 9 más 10 más 11 más 6 más 7 más 6. Pero esta suma lo tiene que dividir entre 7, dado que él tomó 7 datos de los 7 días de la semana. Por lo tanto, la suma sale 77, dividido entre 7 sale 11. Este es un valor muy importante, porque este valor le representa la venta semanal. Habrán días que ha vendido muy poco, como el 6, domingo. Y habrá días donde ha vendido regular, ¿no? El sábado ha vendido 17. Pero no puede decir, pues, no, que la venta de la semana fue 17 o que la venta de la semana fue 6. Entonces, un valor promedio es el valor 11 el que lo representa. Entonces, él puede sacar conclusiones, ¿no? Entonces, por lo tanto, en esa semana tuvo un promedio de venta de 11 celulares. Bueno, este proceso que acabamos de hacer es fácil, sencillo, pero resulta que se hace sencillo porque solamente fueron 7 datos. Si yo te digo 10 datos, también va a ser sencillo. Te digo 15 datos, también va a ser sencillo, porque vamos a sumar los 15 datos. Pero ya por ahí se va a comenzar un poco tedioso cuando ya es mayor cantidad de datos. Por ejemplo, si ya te dan 50 datos, 100 datos, 200 datos. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Cómo trabajaríamos, no? Para eso vamos a tener que agrupar.
Por eso que la siguiente parte es cómo se calcula la media aritmética para datos agrupados. Bien, entonces aquí está la fórmula, pero antes de explicarte la fórmula quiero que observes este ejemplo, ¿ya? Que vamos a entenderlo del todo. Dice, se consultó a 50 estudiantes sobre el número de hermanos que tiene. Teniendo en cuenta los datos de la siguiente tabla, ¿cuál es el promedio de hermanos de los 50 estudiantes? A ver, veamos. Miren la tablita acá, ¿no? Acá la tablita dice el número de hermanos. Algunos tienen 0 hermanos, serán pues los hijos únicos, ¿verdad? Y conozco varios compañeros que son hijos únicos. Los que tienen un solo hermano o hermana, los que tienen 2, 3, 4, 5, he propuesto, ¿no? Quizás por ahí algunos dirán, profe, yo tengo 6, 7 hermanos, ¿no? Pero bueno, estamos poniendo una referencia. Estas son la cantidad de hermanos que tiene cada uno de ellos, ¿no? Pero aquí al costadito observen ustedes que dice cantidad de estudiantes. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, cuando le han hecho la pregunta, han habido 6 estudiantes que han dicho que no tienen hermanos, o sea, tienen 0 hermanos. O sea, 6 estudiantes tienen 0 hermanos. 11 de ellos han dicho, yo tengo un hermano, solo uno. 16 han dicho, yo tengo 2 hermanos. 2 estudiantes han respondido, yo tengo 3 hermanos. 4 estudiantes han respondido, yo tengo 4 hermanos. Y un estudiante ha dicho, yo tengo 5 hermanos. Bien, entonces esta vendría a ser la cantidad de estudiantes. Ahora, si nosotros observamos, revisen bien aquí, sumemos, van a ver que 6 y 11 es 17, 17 más 6 es 33, 33 más 12 es 45, más 4 49, más 1 50. Ahí están los 50 estudiantes que han sido entrevistados. Ahora, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula ese promedio? Ahora sí es momento de volver a explicarte la formulita. Recuerden, en el caso anterior, X1, X2, X3 eran los datos que se estaban promediando. Pero aquí ustedes observan un F1, un F2, F3, F4. Ese valor de F significa las veces que se ha repetido ese dato. A ver, repito la información. Esta F significa cuántas veces se repitió el dato que está aquí. Si nosotros revisamos esta tablita, se repitió 6 veces el dato 0. Aquí dice X2, F2. Significa que el F2 es la cantidad de veces que repitió este dato. Aquí en la tabla sería 11 veces se repitió el 1. 16 veces se repitió el 2. ¿Por qué digo se repitió? Porque van a haber estudiantes que dicen, yo tengo 1. Va a haber otro más allá que dice, yo también tengo 1. Más allá, yo también tengo 1. Conclusión, se está repitiendo. ¿Cuántas veces? 11 veces. Y lo mismo será, 16 veces se ha repetido el dato 2, 12 veces el dato 3 y así sucesivamente. Entonces, espero que vayan entendiendo qué significa esta fórmula. La X es el dato, pero la F significa el número de veces que se repitió ese dato. La N vendría a ser el total de datos. El total de datos que se ha repetido, ¿no? En este caso. A ver, vamos resolviendo entonces. Dice que se tiene que multiplicar X1 con F1 y luego sumar X2 multiplicado por F2. Entonces nosotros aquí decimos, ¿no? La media es igual 0, que es el dato, por 6, que es las veces que se repitió, más, pasamos a la siguiente fila, 1, que es el dato, y 11, que vendría a ser las veces que se ha repetido, más 2 por 16, es lo mismo, ¿no? 16 veces se repitió el 2, luego 3 por 12, seguido de 4 por 4, y luego de 5 por 1. ¿Está bien? Y esto obviamente que se tiene que dividir entre el total de datos, o sea, el total de estudiantes, en este caso que han sido 50. Haciendo las multiplicaciones, 0 por 6, 0, acá sale 11, acá sale 32, 3 por 12, 36, 4 por 4, 16, 5 por 1, 5, la suma sale 100, 100 entre 50 es 2. Ahora, ¿qué significa este 2? ¿No? Significa que si nosotros queremos saber el grupo en sí, el grupo de 50 estudiantes, ¿cuántos hermanos tiene como promedio? No puedo decir que los 50 tienen un hermano o que los 50 tienen 5 hermanos. Yo diría, o diríamos, que son 2 el promedio de hermanos que tienen los 50 estudiantes.
Bien, entonces eso vendría a ser la respuesta, ¿no? Por lo tanto, los 50 estudiantes tienen un promedio de 2 hermanos. Para pasar al siguiente caso, vuelvo a repetir, esto se utiliza cuando ya hay una cantidad mayor de estudiantes. A esto también se le conoce como la media ponderada o el promedio ponderado, en la que cada dato tiene un respectivo peso. Bien, el dato tiene su peso, el peso vendría a ser las veces que se ha repetido. Bueno, sigamos con el tercer caso, ¿no? Un ejemplo con gráficos. ¿Qué pasaría si por ahí me dan un gráfico? Observen este gráfico y nos piden que calculemos el promedio o la media. Entonces veamos, por favor, acá dice, luego de preguntar el gasto semanal en pasajes a los estudiantes de segundo año de secundaria, los datos se agruparon en 6 intervalos. La información se presentó en histograma. 6 intervalos, ¿ya? Veamos, analicemos ese intervalo. Yo sé que por ahí quizás no se va a notar mucho, yo le voy a hacer aquí una ampliación. Bien, entonces aquí por ejemplo dice desde 1 sol a 5 soles. Hubieron 5 estudiantes, o sea, ¿qué significa? Que 5 estudiantes han dicho, algunos habrán dicho me dan 1 sol a la semana, otros han dicho me dan 2 soles a la semana, otros habrán dicho me dan 4 soles, pero cabe señalar que el 5 no le pertenece a este intervalo, es decir, va desde 1 hasta 4. ¿Y por qué digo esto? Porque en el siguiente intervalo vamos a ver que más bien aquí, por favor, quisiera hacer una corrección. Aquí va desde 1 hasta 5, es decir, desde los que reciben 1 sol hasta 5 soles. Entonces, y aquí será de los que reciben, dice, más de 5 soles hasta 9 soles. Aquí significa más de 9 soles hasta 13 soles, más de 13 hasta 17, más de 17 hasta 21 y más de 21 hasta 25. Entonces, aquí en la parte de arriba, ustedes observan, indica la cantidad. 5 estudiantes han dicho que reciben entre este intervalo, es decir, entre 1 hasta 5 soles. 11 de ellos han dicho, miren, ¿sabe qué? Ahí me dan a veces 6, o a veces me dan 7, otro ha dicho me dan 9. 23 han dicho que le dan entre más de 9 soles, más de 9, hasta 13 soles. Lo mismo acá, 24 han dicho que le dan más de 13 soles, pero hasta 17 soles. 9 han dicho que le dan más de 17 hasta 21 y 4 han dicho que le dan más de 21 hasta 25. Entonces, ahora vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que sucede? Acá nos están preguntando, dice, ¿a cuántos estudiantes se encuestó? Eso lo podemos hacer de manera directa. Para saber cuántos estudiantes fueron encuestados, muchos alumnos se equivocan y bueno, yo espero que ustedes no piensan que son 30. Como ven el 30 arriba dice, profe, son 30 los estudiantes encuestados. No. Lo que tenemos que hacer es sumar estas cantidades. Por ejemplo, acá hay 5 estudiantes, acá hay 11, ya van 16. 16, acá hay 23, ya van 39. 39 más 24, a ver, 39 más 24 es 63. 63, 72, 76. Entonces quiere decir que en total se han encuestado, se le ha preguntado a 76 estudiantes. Esa sería la respuesta de la primera, ¿no? ¿A cuántos estudiantes se encuestó? A 36 estudiantes. Pero ahora viene, dice, calcule el promedio del gasto semanal. Entonces, ¿cuál será el promedio de lo que gasta a la semana un estudiante en lo que es pasajes? Bien, entonces no puedo decir que 5, no puedo decir que 4, ni quizás 24 y 23, quizás está por ahí porque vemos que estas barras tienen mayor jerarquía, tienen mayor cantidad. Es probable que el valor promedio esté justamente por aquí, quizás 23.50, 23.9, casi llegando a 24. Eso lo vamos a ver a continuación. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es llenar estos datos del gráfico, del histograma. Esto también se le conoce como histograma. Se lo tiene que llevar a una tabla de frecuencias. Bien, entonces aquí lo primero que tendríamos que hacer es ir llenando, ¿no? En el intervalo del 1 al 5, aquí donde dice frecuencia. Frecuencia significa la cantidad de veces
que se repite este intervalo. Entonces aquí, por ejemplo, en el primero tendríamos que colocar que se repitió 5 veces, en el siguiente se repitió 11 veces, 23 y así sucesivamente. Entonces la tabla nos va a quedar de esta manera, Entonces 5 veces se repitió este intervalo, 11 veces el segundo, 23 el tercero, 24 el cuarto, 9 veces el quinto y 4 veces el sexto. Ahora, ustedes observen esta parte de acá, por favor, y quisiera que el video lo pongan pausa y se pregunten qué significa la marca de clase. ¿Qué significa la marca de clase? Bien, lo que pasa aquí es que como se está trabajando un intervalo, te mencioné que era desde 1 hasta 5. Desde 1 hasta 5. Entonces van a haber algunos que tienen 2, otros que tienen 3, otros que tienen 4, y están dentro de ese intervalo. Entonces la marca de clase es el que va a representar a ese intervalo, el que lo representa, o sea que no es ni 1 ni es 5. Ni tampoco podrá ser 2 ni tampoco ser 4, es decir, tengo que buscar el dato central. Bien, entonces ¿cómo se obtiene de una manera práctica? ¿No? ¿Cómo hemos obtenido el 3? Si esto empieza en 1 y termina en 5, lo que vamos a hacer es sumar 1 más 5, que me va a dar 6. Y le sacas la mitad. 6 entre 2, 3. Veamos acá, ¿por qué sale 7? Porque empieza en 5 y termina en 9, es decir, 5 más 9, 14, entre 2, 7. Y así suficiente pueden comprobar ustedes. Por ejemplo, el de acá, 17 más 21 es 38 y la mitad es 19. Conclusión, esta marca de clase, ¿qué significa? Que es el valor, el dato que representa a este intervalo, es la marca que lo representa. Entonces voy a tener la marca de clase y voy a tener las frecuencias. Las frecuencias, recuerda que son las veces que se están repitiendo ese intervalo. Y luego, ¿cómo se va a proceder, no? ¿Cómo se procede? Una vez que ya tengo esta tabla, entonces vamos a aplicar lo que hemos visto hace un instante, ¿no? En la que había un dato y había las veces que se repetía. Entonces esto es como que diga 5 veces se repite el dato 3, 11 veces se repite el dato 7 y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es llevarlo a esto, ¿no? Aquí está la tabla y lo único que hemos visto es el 3 por 5, obviamente, porque el 3 es el dato y el 5 es la veces que se repite, ¿no? Y aquí ustedes pueden observar, esto ya es como un repaso de lo que expliqué hace un momento. Sería 7 por 11, luego sería 11 por 23, luego sería 15 por 24, porque estoy sacando de esta tabla, luego sería 19 por 9 y finalmente 23 por 4. ¿Y el profesor por qué lo estoy viendo entre 76? A ver, ¿quién se recuerda? ¿76 de dónde salió? ¿Recuerdan? Era el total de estudiantes, que fueron encuestados, fueron 76 estudiantes. Bueno, vamos a aplicar las multiplicaciones. 15, 77, acá es 253, 15 por 24, 260, 19 por 9, 171, y 23 por 4, 92, dividido entre 76. Sale 968 entre 76 y sale 12,7. Ahora, ¿qué significa este 12,7? A ver, ese 12,7, ¿qué significa? Entonces, significa que los estudiantes semanalmente gastan en sus pasajes un promedio de 12 soles 70. Es lo que gastan. Algunos habrán gastado como mínimo 3 o 1 sol, y otros habrán gastado hasta 23, 24 soles, pero no significa que todos van a tener ese gasto. Por lo tanto, el promedio de gastos de esos 76 estudiantes que se encuestaron es 12,7. Ese valor es lo que lo representa, o sea, 12 soles 70 se podría decir. Bien, jóvenes estudiantes, ahí vamos a dejar esta primera parte. Yo les recomiendo que repitan este video las veces necesarias hasta que lo entiendan. Tienen esa facilidad distinto cuando estamos en aula de clases, en la que el profesor borra la pizarra y si no copiaste, ¿no? Se comienzan a preocupar. Pero esta vez no, el video va a estar colgado ahí. Repítanlo, refuercen, utilicen quizás el internet o revisen algunos libros. También me van a poder consultar a mí hasta que esto les quede totalmente claro. Bien, entonces hacemos un repaso. Hemos visto la media aritmética cuando los datos son en una cantidad pequeña, 8, 10, 15 datos como máximo. Luego hemos visto la media aritmética para
datos en mayor cantidad, y por lo tanto cuando ya hay cantidad se ve la necesidad de agruparlos, y obviamente cuando se agrupa en intervalos, y para eso se utiliza el promedio que les dije, que se denomina el promedio ponderado, en la que cada dato tiene un peso, y es lo que estamos trabajando. Bien, chicos, yo les voy a dejar una actividad. El día de mañana estaré mandándoles por el WhatsApp una hojita, 2 ejercicios para que ustedes trabajen, para que vayan trabajando, y durante la semana van a poder resolverlo. ¿Cómo lo van a hacer? Van a ver el archivo. Los que tienen impresora lo imprimen, los que no lo tienen solamente lo ven en la pantalla o en el celular, y copian el problema. Eso sí, lo resuelven, y en la parte de arriba colocan sus datos para yo saber quién es el que me está enviando. ¿Cómo me van a enviar? Le van a tomar una foto, bien, que sea legible. Yo voy a revisar los procedimientos y les voy a estar haciendo su revisión. También voy a estar llevando un registro de todo esto. Bien, chicos, espero que haya sido productivo esta primera clase, y en los días iremos mejorando. Bien, saludos, hasta pronto.